Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Dermatología Integrativa. Yo soy la doctora Patriderma, Patricia Carmona, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora Berenice Abad. Ella es especialista en medicina familiar, pero también ella nos apoya muchísimo con la biodescodificación. Ya saben que a mí esta es una llamada terapia psicológica alternativa que me ayuda mucho con mis pacientes. Y bueno, le damos la bienvenida. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Dejar un ratito la consulta y venir hasta acá. Para comenzar, ¿nos podrías explicar de una forma clara qué es esto de la biodescodificación? Y al mismo tiempo, ¿por qué te inclinaste a hacer esto siendo que, bueno, tú hiciste medicina familiar, ¿no? Claro, sí. La biosquificación principalmente busca el conflicto, el conflicto de la enfermedad o del síntoma que tenemos. Entonces, no es cambiar la medicina por la biodescodificación, sino es una manera de complementarla. ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué no se me quita? Ya hice todo y no se me quita nada. Normalmente viene de algo emocional, porque estamos en un proceso inflamatorio todo el tiempo. Entonces, lo que busca la biodescodificación es buscar ese momento, ese lugar en el que todo comenzó. Muy bien. ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí. Me incliné aquí porque fue en un momento de mucho estrés, en la pandemia principalmente, donde hubo como un boom en todos. Había muchos pacientes que tuvieron mucho estrés, mucha ansiedad por estar encerrados, por no estar en su trabajo, por no estar con su familia, los que se quedaron solos, y no había forma de ayudarlos. Yo les daba medicamentos. Trabajo en el instituto y no había especialistas para nada, no podía mandarlos a ningún lado. Y entonces empecé a buscar otras partes y empecé con programación neurolingüística y después encontré la biodescodificación que me dio más herramientas para ayudarlos. Sí, porque que eso quede muy claro. O sea, yo, por ejemplo, no sé, hay personas que han de pensar que yo a mis pacientes, no sé, les receto solamente biodescodificación, ¿no? Ve con la doctora. No, es un complemento. Aparte de la medicina y la especialidad que pues cada una tenemos, se complementa porque, bueno, yo también, y tú también me contabas, ¿no? Que también lo hiciste por ti. Exacto, primero fue por mí, de hecho lo hice yo por mí, pude decirle a los pacientes y me dijeron, me sentí mejor, pude liberarme de muchas cosas y ahorita estoy mejor, ¿no? Emocionalmente estoy bien y entonces voy mejor en mi tratamiento, quiero hacerlo. Médicamente me ayuda mucho, principalmente para que iba en el tratamiento. La relación que tienen con su enfermedad también es importante. Entonces, esa relación ayudamos a que diga, bueno, sí la tengo, ahora voy a trabajarla. Claro, aceptar. Aceptarla. Lo importante es aceptar esa enfermedad para poder trabajarla. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre biodescodificación, una terapia emocional convencional y esto de las constelaciones familiares? Porque también lo haces. Sí, así es. Bueno, la biosquificación se basa en buscar el conflicto. ¿Qué nos está provocando algo, lo físico que nos provoca, qué fue lo emocional que empezó? Normalmente las terapias convencionales, pues hablamos de pensamiento y el cambio de conducta. Y las constelaciones familiares, pues es la relación que tenemos o los vínculos que tenemos con los que nos rodean. Empezar a hacerlo. De hecho, en constelaciones, como médico familiar, yo hago también o tenemos el familiograma. Y en el familiograma lo que hacemos es ver las relaciones que tenemos con la familia. Ay, ¿por qué la gastritis no se quita? ¿Qué relación tienes con tu mamá? No, pues me llevo muy mal, vivo en la misma casa y me llevo súper mal. Entonces, ahí también estamos viendo y nos enseñan a hacer eso, pero muchas veces nos enseñan cómo hacer para que estén mejor, ¿no? Entonces, las constelaciones a mí en esa parte me ayudaron muchísimo. Sí, que yo también he ido con la doctora. No, y aparte de mis pacientes dicen que tu voz, o sea, que solamente con tu voz, yo creo que naciste para esto porque tu voz las tranquiliza, y sí es cierto. Otra pregunta, y aquí es algo muy importante porque hay mucha controversia en este aspecto ahí en general en mis redes sociales. ¿Cuál es la base científica de tratar la raíz emocional de la enfermedad? La emoción que no nos gusta, digamos, el estrés emocional,
provoca algo en las hormonas, ¿sale? Empezamos con hipófisis, hipotálamo, suprarrenal, que empieza el cortisol. Aquí hablamos mucho del cortisol, pero también se desembocan muchas otras cosas, como las catecolaminas, adrenalinas, noradrenalinas. Empieza el sistema inmune a atacar algo que nos está estresando a nosotros, algo que para nosotros son mal. Y empiezo mi modo defensa, empiezo a sobrevivir. Ya sea que estoy lista para atacar a alguien y quien me hable, siempre voy a estar enojada. Ajá. Pero eso es algo temporal. El que lo tenga tanto tiempo, el que yo esté haciendo que el cortisol, que la adrenalina, noradrenalina esté empezando, va a hacer que mi cuerpo solamente se dedique a eso, a estar en sobrevivir y deje todo lo demás. Ajá. El metabolismo disminuye, el estrógeno, la testosterona, ajá, los tiroides, porque estamos ahí con la TSH en el hipotálamo, el hipófisis. Ajá. Y entonces todo se va solamente en poder sobrevivir, en atacar, en quedarme a lo mejor, no poder avanzar o en salir corriendo. Entonces, el estar mucho tiempo en ese va a hacer que el cortisol empieza también a secretar mucha insulina, porque tenemos que estar, mucha glucosa, porque tenemos que estar fuertes y con todo para salir corriendo o para pelearme. Sí, exactamente. Entonces, cuando el estrés agudo, que es normal, es esperado, estamos diseñados para una respuesta al estrés agudo, se cronifica, ¿no? Exacto. Sí, el cuerpo se enferma. Yo eso les digo mucho, yo veo mucho hipotiroidismo. ¿Por qué veo hipotiroidismo? Porque a las pacientes con hipotiroidismo se les cae el cabello, se les seca la piel, se les desgastan las uñas, se les hacen delgadas, o sea, tienen muchas manifestaciones dermatológicas. No es porque yo haya ido a tocar a la puerta de la paciente, oye, ¿tienes hipotiroidismo? No, eso no hice. Las pacientes llegan conmigo y una forma, yo creo que llegamos a todo esto porque, digo, a ver, somos mujeres. Las mujeres somos más emocionales que los hombres, eso no tengan ninguna duda, y queremos resolver, ¿no? Queremos, primero, como tú lo dijiste, para nosotras, porque nosotras sí. Estamos así. Yo tengo este problema de tiroides, todo el mundo lo sabe. Bueno, ya aprendí a decir, me estoy sanando de este problema de tiroides. Y en retrospectiva te das cuenta que has tenido un estrés crónico. Yo a mis pacientes les digo, acuérdate cuando tenías 5 años, ¿eras una niña tranquila o eras una niña que ya se preocupaba porque si se le perdía el lápiz, si se le perdía la goma, si la iban a regañar, si iba a sacar 10? Y normalmente son niñas que tienen, puede ser que tengan problemas, ¿no? O puede ser que ellas mismas en su mente se creaban los problemas. ¿Estás de acuerdo? Esto es muy común con las pacientes que tienen estos problemas hormonales. Sí, así es, son muy perfeccionistas. Ajá. El ser perfeccionista, estoy en estrés todo el tiempo porque quiero que todo salga bien. Ajá. Yo tengo que cargar con los demás porque los demás no son perfeccionistas como yo. Entonces tengo que hacer que todo salga bien como yo quiero. Ajá. Y el hacer eso, pues me va a estar estrés todo el tiempo. Es que esto es azul, pero yo lo quiero rojo porque todo es rojo. Entonces todo tiene que ser rojo. Y me estresa que no sea rojo. Porque algo muy importante, no puedo cambiar cómo piensan y cómo son las personas, pero sí puedo cambiar la emoción que me dan ellos. Ajá. Entonces aquí es muy importante. Lo que me ha pasado, no voy a cambiar lo que pasó jamás en la vida, pero sí puedo cambiar la emoción que me da lo que pasó. Ajá. Sí. Y entonces eso ya me da tranquilidad. Claro. Ajá. O sea, no es, miren, quiero que esto quede muy claro. Es una terapia que en efecto descrito, así que tenga evidencia científica. Cada vez escribe más. Está la bioneuroemoción con el doctor Enrique Corbera, que están muy relacionadas, pero han surgido por este ánimo de buscar solución, una solución más holística, de tomar en cuenta a todo el organismo como uno solo y de tomar en cuenta nuestras emociones. Porque yo llegué a esto de la biodescodificación, porque tú te das cuenta, ¿no? En la pandemia, que fue cuando yo me empecé a tener síntomas de hipotiroidismo, que, bueno, yo de todo me enojaba, de por sí desde pequeña me he enojado algo, pero en general hubo una época de mi vida en la que, bueno, yo estaba tranquila, pero en la pandemia, bueno, fue un miedo horrible, ¿no? Además,
ya es cuando empecé más a trabajar, a tener mi propia clínica y obviamente el estrés de tener una clínica que quieres que todo esté perfecto, que todo esté súper limpio, que todo esté de esta personalidad perfeccionista, ¿no? Te hace estar todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Exacto. Todo el tiempo en, como tú bien dices, sobrevivir. Y es cuando empiezan a alterarse. Si de por sí ya había alteraciones hormonales, ¿quién no tiene resistencia a la insulina, verdad? Y la insulina altera otras hormonas. Y el sistema inmunológico empieza a deprimirse por el cortisol, el exceso de cortisol todo el tiempo, o incluso ya pacientes que tienen bajo cortisol porque ya tienen estrés así de años. Y esto te va enfermando más, tanto de vías respiratorias como del estómago. ¿Quién no ha notado que se estresa y se inflama? ¿No? Ajá, sí. Entonces, esta raíz emocional está más que descrita en muchos artículos, sobre todo, por ejemplo, en hipotiroidismo. La relación que tiene con alteraciones en el nervio vago, la microbiota y el cortisol está totalmente descrito. Entonces, entiendes que el estrés te afecta. No puedes, como dice la doctora, cambiar el exterior. Uh-huh. Tienes que ir a cambiarte a ti. Y dices, a ver, bueno, mi personalidad ha de tener algo que ver, ¿no? A ver, ¿qué hago para cambiar un poco o modificar mi personalidad? Ir a la raíz, ¿no? O sea, así te vas en esas, así yo me fui. Dije, a ver, vamos a ir buscando. Y esto desde antes de la pandemia, desde que yo tenía 25 años, porque dije, no, así como soy, a los 40 no voy a llegar. Entonces, a ver, ¿qué puede modificar la personalidad? Te das cuenta que vas a tu entorno familiar, ¿no? Y entonces, este tipo de terapias puedes ver que te pueden ayudar. Y dices, a ver, ¿qué pierdo? ¿No? No pierdo nada. No siempre voy a hacer cosas que estén aprobadas científicamente. Yo a mis pacientes igual les digo, vete de vacaciones. ¿Cuántos artículos hay que irse de vacaciones va a bajar el cortisol, ¿no? Igual le digo, ay, consigue tu novio, vete con tu novio. Las señoras que están más grandes, que les gusta ir a misa, ¿no? Que me dicen, doctora, yo yendo a la misa me siento tranquila. Bueno, ve a la misa. Pacientes que me dicen, tejer me gusta. Igual no hay un artículo que diga, tejiendo en 50 pacientes o en 800 pacientes mejoró su estrés. No, pero son cosas de la vida diaria que son muy lógicas, sobre todo para las personas que sufrimos de ansiedad y todos estos problemas emocionales, ¿verdad, doctora? Así es. O sea, la ansiedad, el estrés es lo que más tenemos en esta vida, aquí en México más que nada, que todo es rápido. Ajá. Sí. Entonces hay que tratar de calmarnos, tranquilizarnos. Y estas terapias ayudan mucho, como les comento. No es que con esto sanemos luego, pero ayudan, es complementario. De hecho, en medicina familiar sí ya se está hablando en congresos y todo de que sea una forma holística, que también veamos lo espiritual, porque tenemos que sanar la raíz. Y entonces muchos médicos familiares estamos ya metidos en estos y eso es súper padre. Porque dices, bueno, no soy la única, ¿no? Quiere decir que sí está funcionando y los pacientes dicen, sí están funcionando. Y quizás al ratito podamos hacer ese artículo donde están muchos pacientes y veamos cómo va bajando ese cortisol, esa adrenalina, que el sistema nervioso esté mejor, ¿no? Claro, porque además, digo, no tenemos mucha evidencia, pero lo vemos en la consulta, ¿no? ¿Tú cómo lo vives en la consulta? En la consulta... tan solo en la institucional, que tengo 15 minutos nada más para ver al paciente, dejarles ciertos ejercicios que los ayudan a ver de otro modo lo que los está estresando, ayuda muchísimo para que mejoren. Entonces, de una paciente que no le bajaba la glucosa de 300, ya viene con 125, 120, una hemoglobina de 12. He tenido pacientes de hemoglobina de 12, de hemoglobina glucosilada, y vienen con 6.5, porque ya no se estresan tanto porque siguen el tratamiento. Esto también hace que sean responsables de ellos. Normalmente muchas veces, y a mí me lo dijeron 1000 veces, el paciente va contigo para que tú le digas qué hacer, pero si yo le digo qué hacer, le quito la responsabilidad de lo que hace. Claro. Y también hay muchos pacientes que dicen, puede quitarme todo menos el pan.
¿ok? Entonces aquí le dices, bueno, pero el pan le hace daño. ¿Por qué quiere algo que le hace daño, no? ¿Por qué estar con algo que le va a hacer daño? Entonces, diga, cuando vea el pan, dígaselo, o sea, así de frente, como si estuviera ahí el pan, ¿no? ¿Me vas a hacer daño? ¿Me lo como? Entonces yo ya sé qué complicaciones voy a tener. O no me lo como porque quiero vivir y estar sano. Ajá. Ese ver de diferente forma ese pan nos ayuda mucho a que lo quiten. Ajá. Sí, justamente yo les digo, la biodescodificación te hace como cambiar el chip. Exactamente. ¿Cierto? Así es. Por ejemplo, ¿qué síntomas físicos, ahorita ya nos hablabas del perfeccionismo, ¿no? ¿Qué síntomas físicos te pueden llevar, o sea, o te hacen como médico darte cuenta que un paciente tiene un conflicto? O sea, un ejemplo. Cuando llegan y tú preguntas, la anamnesis es lo que te dice prácticamente todo. Ajá. El padecimiento actual, ¿con qué aumenta? Ah, no, pues cuando me estreso. Ajá. La mamá que siempre hay un conflicto y se desmaya. No es que se está haciendo, no, sí se desmaya porque ese conflicto para ella es importante. Entonces no es que tenga algo como tal, que algo pase y empiece ya, su corazón ya no esté bien o su presión se les... No, es ese conflicto, esa emoción, esa elevación del cortisol hace que ya tenga ese desmayo en esos problemas de conflicto. Ajá. Entonces por eso es importante preguntar, ¿cuándo comienza eso? Ajá. O no, me estreso y ya estoy con la dermatitis, ¿no? O la psoriasis. Muchísimos pacientes con psoriasis o fibromialgia. Ajá. La fibromialgia es, me estreso, tengo algo con ansiedad y empiezan los dolores. Ajá. Y también a mí me ha servido mucho ese tipo de terapia porque les ayuda. Ah, bueno, es que este es el conflicto, pero lo veo de forma diferente. Y entonces estoy más tranquila, ya no hay dolor. Claro. Que eso, la verdad es que solamente viviéndolo es cuando te das cuenta que funciona. A mí, igual en su momento me diagnosticaron fibromialgia. Te la diagnostican por descarte, ¿no? Uh-huh. Yo creo que escuchaste alguna vez, no sé si está mal que lo diga, pero de hecho a mí de reciente me decían, ay, seguramente tú vas a ser fibromialgica porque eres mujer y estás bien loca, ¿no? Así sí. Me lo decían, ¿sí? Entonces, se le ha dado poca importancia a las emociones de las mujeres solamente porque los hombres no las entienden y porque los hombres no nos creen y porque algo que a un hombre no le duele, pues tampoco a la mujer le debe de doler, ¿no? O la medicina, tú sabes que ha sido creada por hombres y para hombres. Actualmente esto de darle esa carga que merece a las emociones es muy por nosotras, ¿no? Entonces, no porque tú no lo sientas, quiere decir que otra persona tampoco. Hay ciertas sensibilidades y siempre yo creo que hay que creerle a la paciente. Si sientes que si algo te duele o la paciente te dice que algo le duele, ¿no? Y estas terapias, por ejemplo, a mí me enseñaron a hablar con tu cuerpo en meditaciones y te das cuenta que no inventes. Sí se te quita el dolor. Hasta dices, ¿qué clase de brujería es esta, no? En conjunto, no nada más vas a hacer eso. En conjunto, con tu medicamento, con tus suplementos, con tu estilo de vida. ¿Cierto? Ajá, es que es algo integral. Ajá, claro. No es como, por ejemplo, si he tenido, cuando he hecho este tipo de terapias, me dicen, no, es que la medicina no sirve, solo sirve esto. Y al contrario, ¿no? Unos compañeros me dicen, no, la medicina no sirve. Eso no sirve, solo la medicina. Pero en conjunto hacen algo maravilloso. Claro. Ajá, es un cambio total porque estás viendo al cuerpo. Entonces, yo siempre hago, a mí me gusta mucho una historia del elefante, que yo creo que todos los médicos lo hemos escuchado, donde dice que una tribu que estaba ciega no sabía que no era un elefante. Entonces llega el elefante y los empiezan a tocar. Entonces uno empieza a tocar solo la cola y dice, no, pues es largo, el elefante es algo largo y delgado, ¿no? Otro el pie, no, pues es que el elefante nada más esto, ¿no? Y yo lo di cuando estaba en medicina familiar. Y entonces decía, el médico general empieza a tocar todo, para saber qué es. Pero el médico familiar empieza a tocar un poco más, y empieza a ver si le duele o por qué está ahí. Y entonces yo digo, ahora con mi descodificación y eso, empiezo a preguntarle cómo estás. Y aunque no pueda verlo, empiezo a conectar con él. Claro. Porque es un todo, no somos partes. Sí. Entonces, esa es una historia que a mí me encanta. Muy bien. En pacientes
porque tú ves bastante, doctora, pacientes con resistencia a la insulina e hipotiroidismo, ¿qué hay detrás de esas enfermedades emocionalmente? Emocionalmente en el hipotiroidismo principalmente es me detengo por algo, no quiero avanzar a un propósito. Normalmente los propósitos nos cuestan mucho porque la familia nos da cargas. La familia nos dice, es que tú tienes que estudiar esto. Si no estudias esto no vas a llegar a ningún lado. O muchas veces yo veo que mamá, como mujer, mamá no hizo lo que quería. Entonces tengo que parecerme más a papá para que yo haga lo que quiera. Y vienen los conflictos de que no puedo avanzar a donde yo quiero porque soy mujer. Solo por el hecho de ser mujer, esas cargas pues vienen conmigo. Entonces es como detenerme, no poder avanzar hacia lo que yo quiero porque ni siquiera sé lo que quiero. Me lo dijeron tantas veces que cuando yo pregunto, ¿qué quieres hacer tú? No sé, no tengo un objetivo porque siempre me dijeron que yo tenía que hacer esto. Y me lo creí, pero yo no puedo hacer lo que mamá y papá no pudieron. Yo no puedo hacer lo que otros familiares no pudieron, porque yo vine aquí a hacer lo que yo quiero, como yo quiero. A vivir mi vida. Cuando yo volteé atrás lo hice por mí y así no dejo las cargas a mis hijos. Es que yo no pude hacer esto, tú tienes que estudiarlo. Yo no tuve la oportunidad que tú tuviste, entonces tienes que hacerlo. Y eso es un estrés que me detiene. Son principalmente ese conflicto. Y en la resistencia a la insulina normalmente viene otra vez el perfeccionismo. Como me dijeron que tenía que hacer todo bien, entonces tengo que guardar esa energía para cuando la necesite. Es disminuir ese gasto. Entonces todo va conforme, tengo tanto estrés, tengo que cargar, tengo que hacerme cargo de todos. Y al hacerme cargo de todos, pues tengo que ver que todos lo hagan bien, porque si no va a ser mi culpa. Entonces aquí es eso, quitarnos esa parte de que yo tengo que cargar con todos, de que yo tengo que encontrar mi objetivo, que lo que me gusta sí me va a servir. Y si lo hago bien, voy a poder. Sí, la verdad es que, y más cuando tienes toda una lista de enfermedades, ¿no? Te das cuenta que hay muchas emociones guardadas y que el hecho de trabajarlas, manejarlas, es difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Qué te dicen las pacientes cuando descubren o cuando tú les dices que hay una... Digo, yo las pacientes que te envío, desde aquí se los digo, ¿no? Hay una causa emocional, porque además las veo y muchas veces incluso me veo ahí reflejada, ¿no? La mayoría de mis pacientes son perfeccionistas, quieren controlar, porque están aquí en una consulta dermatológica integrativa en donde vemos demasiadas cosas, queriendo también controlar la enfermedad. Tiene su lado bueno, porque pues te haces ahí responsable, pero tiene su lado de control, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen a ti? Pues al principio me mandaron no sé por qué, ¿no? Entonces, tengo que también ahí ver que quieran hacerlo, porque si no quieren, tampoco funciona. Lo que no quieres hacer no funciona. Y la mente es maravillosa, ¿no? Lo vemos cuando le decimos a alguien, no necesita antibiótico, y dice, no me compuse hasta que no me tomé el antibiótico, ¿no? Entonces, y la mente es muy poderosa. Entonces, poderosísima. Y lo mismo, es que a mí me dijeron que yo era así. Entonces yo me creí que era así. Lo que yo creo que estoy bien, pues no está tan bien. Lo que para mí era normal, resulta que no es tan normal. Y aquí hablamos de muchas recompensas secretas. Y siempre les hablo de 4 principalmente, ¿no? Que es yo me quedo para ser reconocida o para pertenecer a algún lado, para que me digan que sí estoy. O para justificarme porque no quiero ser responsable de mis actos. Y entonces, aunque no quiera siempre, lo hice, pero por esto, lo hice por lo otro, ¿no? O también porque me dijeron que aquí tenía que estar, ¿no? Entonces yo siempre tengo la razón, no hay más opciones más que esta. Y también está manipulación y victimismo. Puede que alguien me diga, es que si tú te vas me va a pasar esto, y me quedo, aunque yo quiera seguir. Pero también yo puedo ser la manipuladora, es que yo te estoy dando, entonces tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces todo esto es quitarlos, porque de cierta forma es lo que me ayuda a mí a avanzar. Que yo esté aquí es lo que me ha llegado hasta aquí. Que me lo quites y que me digas que no está bien, es un golpe muy fuerte. Y entonces aquí muchos que van con psicólogos y todos ayudan muchísimo con este tipo de terapias, porque ya traen herramientas. Entonces nos ayuda a quitar todo esto y a decir, bien, ya no quiero esta recompensa, estoy dispuesta a dejarla.
Sí, porque ahí fíjate que yo se los platico a mis pacientes perfeccionistas que me dicen, no, pero es que así estoy bien porque en primera así soy, ¿no? Yo les trato de que se quiten ese así soy, porque no, o sea, bueno, así eres, esto te ha enfermado. ¿Quieres seguir enfermándote? Sigue ese camino, ¿no? Y así está bien porque he logrado esto y esto y esto y esto. Sí, está padre, pero ya no lo necesitas, ¿no? O sea, ya lo lograste, qué padre, ahora eso mismo te está haciendo daño. Exacto. ¿A qué costo has llegado hasta aquí? Exactamente. El problema es el costo. Ajá. Y es en salud y en muchas otras decisiones, en ¿no? todo, sí. Entonces, es que me siento sola, no he podido seguir. Pero es dejar estas recompensas. Y es difícil dejar las recompensas porque, pues, hasta cierto momento me hacen sentir bien. Sí, soltar, ¿no? Exacto, el soltar es lo importante. Sí, que a veces hasta retrasas tu cita con la doctora porque dices, mejor después. Sí, hay pacientes que me dicen, ay, doctora, sí, estuvo muy padre, pero creo que como que no estoy preparada. Ajá, ¿no? sí, entonces normalmente yo siempre les doy una retroalimentación de todo lo que hicimos y ejercicios, porque nada más ya lo hice y ya, con eso tienes, no, hay que estar trabajando lo que vimos. Ajá. A veces les mando unos libros, audios principalmente para que los estén escuchando, les hablo de las otras terapias para que complementen y nunca dejar su tratamiento. Ajá. Muchas veces no podemos seguir, necesitamos una ayuda psicológica, claro. Inclusive psiquiatra. Entonces es ahí donde les empiezo a hablar. Y me sirve mucho esto de que también sé medicina y todo y puedes decir, hasta aquí, no podemos hacer esto porque no tienes las herramientas. No es a todos. Tengo que ver primero si puede o no. Por ejemplo, en los duelos, yo no puedo hacer esta biodescodificación principalmente con esta parte porque tenemos sentimientos muy encontrados, ¿no? Entonces podemos verlo de otra forma, ¿no? Con programación neurolingüística, te puedo hacer una hipnosis para que te disminuya ese cortisol, pero tampoco tengo que ver el conflicto y cómo está emocionalmente para ver si puede. Y sobre todo lo mismo, si quiere. Sí, justamente, si la paciente no quiere, a veces la verdad es que yo me desespero mucho porque soy perfeccionista y controladora, no, porque hay pacientes que se estancan, o sea, están con todo su tratamiento, se toman sus pastillas, hacen ejercicio, alimentación, pero esta parte emocional como que no la quieren destapar, ¿no? No la quieren, no quieren como que alguien más lo vea, no se quieren abrir y entonces es muy difícil. Entonces, si no quieren ayudarse, nosotros no podemos, no pueden hacerlo, ¿cierto? Así es. ¿Y por qué la importancia, ya para ir cerrando, porque creo que esto es muy, es algo que tenemos que empezar a darnos cuenta? ¿Por qué la importancia de que los médicos súper especialistas, los médicos que se dedican a, pues, básicamente recetar medicamentos, ¿no?, se den cuenta y trabajen en conjunto con este tipo de terapias? Yo también veo que cada vez más psicólogas integran esto de la biodescodificación. Tengo pacientes psicólogas que hacen biodescodificación, ¿no? Es por algo, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, yo al principio, ¿no? Decía, no, ay, sí me funcionó, pero ¿cómo les voy a decir, no? Yo soy médico, soy científica. ¿Cómo voy a hacer algo así? ¿No? No hay artículos. ¿En qué cabeza cabe que voy a hacer algo así, no? Y entonces empiezas a ver y ves que más médicos lo están haciendo porque está funcionando. Entonces, no es especializarnos, volvemos al elefante. Es tocar al elefante y ver qué siente. Es tomar mi área y en mi área, ¿qué más puedo hacer? Exacto. O sea, en mi área, ¿qué les puedo ofrecer? Yo en hipnosis conocí a 2 médicos internistas y es que esto me ha ayudado bastante. Cuando estuve en constelaciones estaban 2 psicólogas. Y dije, bueno, son con las que estoy también ahí, ¿no? También en esto de biodescodificación, muchísimas doctoras que estaban ahí, ¿no? Y dices, bueno, estamos cambiando el paradigma, quizás es la nueva medicina, quizás es lo que vamos a ver, quizás esta generación frágil
sea la que nos abra la puerta a otro tipo de medicina. Como antes la meditación, que cómo va a ser meditación si eso no sirve. Y ahora es uno de los pilares para todo. Sí. A lo mejor esto con otro enfoque. Ajá. No es que esto me vaya a curar ya por completo y dejo todo. Es un enfoque integral, es parte de... Somos espíritus, somos físicos, somos psicológicos. Entonces, como somos un todo, tenemos que ver un todo. Y en medicina no hay una especialidad que vea las emociones como las ve un psicólogo, ¿no? O como las ves en tu caso. O sea, nosotros sabemos que en psiquiatría es más de la mente, ¿no? O sea, yo he ido con 22 psiquiatras en mi vida y es como la mente y tento antidepresivo y tento... No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero la mayoría... sales del psiquiatra con uno o dos antidepresivos o un estabilizador del ánimo, un ansiolítico, pero ir a la raíz es muy importante. Yo creo que muchos de los médicos que volteamos hacia este lado de lo emocional, lo espiritual, es porque, en mi caso, la desesperación, ¿no? Sinceramente. Muchos, o sea, se tuvieron que enfermar para darse cuenta de esto. Porque justamente dices, ¿qué más hago si ya estoy haciendo todo y sigo enfermándome? Entonces, volteas a ver esta parte que yo también creo que sí es medicina. Ya después se darán cuenta. A mi doctora todavía me tocó que la meditación era, eso no existe. Cuando yo empecé a hacer medicina, eso es charlatanería. Y ya después, poco a poco, ya cuando estaba en la especialidad, ya había artículos que decían que la meditación y la hipnosis y igual ahí está la acupuntura, son terapias que funcionan para, ¿no? Sí, de hecho estoy en un grupo internacional de geriatría cuando empecé y a veces damos algunas pláticas y es de Perú, de todos lados. En Perú nos dicen que si no encuentran nada, los mandan a un módulo de acupuntura y de terapias alternativas. Y si vemos las estadísticas, en Perú hay menos riesgo cardiovascular. Ajá, entonces ya se está viendo, están las estadísticas ya. Está un módulo de terapia alternativas, quizás en algún momento también aquí podría haber un módulo. Sí, también en Estados Unidos hay en hospitales sobre todo de cáncer, ¿no? En hospitales oncológicos, justamente con pacientes que desgraciadamente ya les dicen, bueno, pues ya no hay de otra, no te va a hacer mal unas flores de Bach, no te va a hacer mal la acupuntura. Y mejoran. Hay un libro de medicina integrativa escrita por españoles. Es que hay muchísimo, nada más que hace falta leerlo. Eso es lo que nos hace falta. Muchas veces decimos, no, es que no está escrito. No, o sea, sí está escrito, pero no lo has leído, ¿no? Y sobre todo tampoco no lo has vivido. Entonces, ya la última pregunta, ¿por qué le recomiendas porque yo creo firmemente, y aquí también he tenido pacientes que me dicen, doctora, todos deberían de biodescodificarse? Entonces, ¿qué le dirías a los que están escuchando el por qué sería bueno ir a una terapia de biodescodificación? Porque vivimos siempre en lo que no hicimos y en el hubiera. Si nosotros cambiamos esa emoción por algo y soltarlo, nos ayudaría mucho. Cambiar la forma de ver mi pasado. Ajá. No me equivoqué. Lo hice bien con lo que tuve. Ahora con lo que tengo lo voy a hacer mejor. Muy bonito. Pues muy bien. Muchísimas gracias, doctora Veré. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven. Compártanle este video a alguien que saben que le va a servir. Acuérdense de que también debemos de cuidar nuestras emociones. Nadie estamos perfectos. Todos necesitamos tratar nuestra alma, nuestro espíritu, todo como se llame. Y denle like, activen la campanita y nos vemos en el próximo capítulo de Dermatología Integrativa.
Bye bye.